Bienvenidos a Ministerio Internacional Mi Vida Nueva con la pastora Flor Soriano. Hoy descubriremos una verdad de la palabra de Dios que fortalecerá tu vida espiritual. Quédate hasta el final y permite que el Señor ministre a tu corazón. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre la amargura. Y vamos a hablar de los espíritus de la amargura, de los que detonan la amargura. Amén. Es como como dicen, el fosforito, lo que enciende esa amargura y esa raíz de amargura en nuestros corazones. Primero es la falta de perdón. Vamos a estar viendo eso. El resentimiento, la venganza, la ira, el temor, el odio y la muerte o asesinato o suicidio. Y no nada más físico, sino espiritual. Vamos a ir rápidamente a Efesios 6:12. Amén. Vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos. No sé si me empiezan a ayudar. Bueno, yo voy a leer pero vamos a estar viendo algunos versículos para ir entendiendo cómo el Señor nos va a estar hablando esta tarde. Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces esto es una realidad, ¿verdad? Es una verdad de lo que se está moviendo en las regiones celestes. Vamos a ir rápidamente también a Santiago 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. Gloria a Dios, y lo voy a estar leyendo también. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Mire bien esa palabra. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces la palabra nos indica y nos dice, nos asegura que todos ofendemos de alguna manera u otra. Todos ofendemos. Y no nada más una vez, muchas veces. Entonces, nosotros vamos a ser ofendidos, pero también vamos a ofender. Que somos imperfectos, somos humanos imperfectos. Y vamos a ir rápidamente a Job 9:20. Ahí sí necesito si me ayudan. Job 9:20 y Eclesiastés 7:20. Hermana Edna, no sé si me ayuda con Eclesiastés 7:20. Y Juanita no, con Job 9:20. Con Job 9:20 ya. Ok, perfecto. La palabra de Dios dice sí. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Entonces, Job aquí nos dice que él no puede decir a sí mismo que es perfecto, porque sería inicuo. Estaría mal, estaría errado. Eclesiastés 7:20 y Filipenses 3:12. Juanita, Eclesiastés 7:20. 7:20, ¿dónde andas? Dice la palabra del Señor. No escuches conversaciones ajenas que a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Amén. Y Filipenses 3:12. Ok, es 20. Dice, no hay una sola... perdón. Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y Filipenses 3:12. No sé si lo tienen ahí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui llamado, ha sido por Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo habla de alcanzar la perfección, ¿verdad? Y Eclesiastés dice que no hay
hombre bueno, o sea, no hay una perfección. Entonces, Pablo alcanzó la perfección cuando murió, cuando se fue con el Señor, porque mientras estaba en esta carne, él estuvo luchando igual que nosotros, en buscar agradar al Señor y en estar tratando de no pecar, de no hacer cosas que no le agradan a Dios, que eso es lo más importante y que nos daña a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros somos ofendidos, cuando alguien nos ofende, tenemos que tomar algunos pasos que evitan la amargura. Amén. Pasos correctos, no incorrectos. Pasos correctos que nos van a evitar la amargura. Y eso es en Mateo 18, 15 al 22. Mateo 18. Déjale silenciar. Mateo 18, gloria a Dios. Es Mateo 18, permítame. 15, 22. Okay. Mateo 18, 15, 22. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva al caso ante la iglesia. Luego así la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. Y les 18 al 22. Y les digo a la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo la siguiente: si 2 de ustedes se pone de acuerdo que aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo te hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Dice, luego Padre se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, dice. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Amén. Entonces, 70 veces 7, y dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ese es un versículo clave, tú y él solos. Amén. ¿Para qué? Para que no se haga algo grande, algo mayor, porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es no ir con la persona. Entonces esa empieza a hacerse amargura. Nosotros levantamos todo un ejército, ¿verdad? Y empieza a sembrarse malicia dentro del corazón, empieza a haber cizaña, empieza a lastimarse nuestra alma. Empezamos a tener resentimiento contra esa persona. Amén. El resultado de no hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, porque esto es lo que nos indica el Señor. Ve, esto es lo que dice la palabra, que no nos detengamos, que sigamos. Amén. Entonces, cuando nosotros no lo hacemos, empieza a haber ese pecado de amargura. Entonces, en Mateo 18, 23, voy a leer rápidamente. 18, 23. No, ese es el Mateo, es más abajo, 18, 23. Porque leímos en el 15 y al 22, entonces 18, 23. Aquí el 23 dice, sí, por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decide poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Entonces, todo esto son los deudores. No lo voy a leer porque es mucho,
es hasta el 35, pero nada más ese es de los deudores, de cómo el Señor habla, que si nosotros no perdonamos, Él va a traer un juicio contra nosotros también, que si Él perdona nuestros pecados, que nosotros también perdonemos a los que nos están ofendiendo, porque cuando nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar, y esa amargura, ese resentimiento va a empezar a carcomer nuestra alma. Entonces, eso es, esas dos versículos nos habla directamente de cómo debemos de tratar cuando nos ofenden, para que no se haga esa raíz. Entonces, ¿qué es la amargura? Es una fortaleza en el corazón, se hace como algo fuerte, como una roca. Empieza el corazón, ya como dice la palabra, que ya no es de carne, sino que se hace duro, que se hace como de piedra. Amén. Entonces son como cualquier otra fortaleza. Hay fortalezas mentales que también hemos hablado. Entonces, ¿qué hace esa fortaleza? Bueno, hay demonios designados, espíritus designados para proteger esa fortaleza, para que no se caiga, para que no se derribe, para que nada entre, ni siquiera la palabra pueda entrar. Entonces hay espíritus protegiendo esa fortaleza. Entonces lo que hace es reforzarla, hacerla fuerte. Y nosotros cuando decidimos cambiar es cuando esa fortaleza se puede derribar. Entonces esos 7 espíritus que ahorita hemos estado hablando son como soldados demoníacos. Así como nosotros somos soldados de Dios, hay soldados demoníacos y que están fortaleciendo esa amargura, que están endureciéndola, que están tratando de que eso no se derribe, sino al contrario, que destruya a la persona. Entonces no es algo muy pequeño, es algo grande que nosotros tenemos que cuidar y no lo podemos tratar como con ligereza. Amén. Entonces son demonios, son fortalezas que gobiernan, como yo hace rato les mandaba, ¿verdad? Tratar de que no gobiernen los espíritus inmundos nuestro corazón y nuestra alma, para que no tomen el control de nosotros y de nuestra vida, de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos pueden tomar control. Y entonces ya no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que ya le dimos todo el derecho al enemigo y él empieza a usarnos de una manera, pues a su conveniencia y a la destrucción. Amén. Entonces, viven y operan en personas. Vamos a ir a Efesios 2:2. Yo voy a leer Colosenses 1:13. Efesios 2:2. Dice aquí 2:2 dice vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Y quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Entonces ahí es el enemigo que está operando. Entonces en el 13, aquí en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos traslada, nos perdona. Cuando el enemigo viene, cuando los demonios vienen y quieren llenar nuestro corazón, pero sin embargo nosotros, con el libre albedrío, cuando el Señor quita las vendas, cuando realmente entendemos lo espiritual, cuando podemos ver cómo nos está manejando, cuando ya sentimos que nos destruyó el enemigo, cuando ya sentimos que el agua nos llegó hasta, ya ni al cuello, sino hasta acá, ya nos pasó, entonces es cuando nosotros decimos: Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos. Entonces el Señor empieza a revelarnos qué hay en nuestro corazón, y esta es la raíz de amargura. Recordemos que la raíz de amargura es como el árbol. En vez de estar, dice la palabra que hay un árbol plantado junto a corrientes de agua, pero esta amargura no está ahí, está en lugares de oscuridad, en lugares de tormento, porque la amargura trae tormento, trae tristeza. Entonces, en Apocalipsis 12:1-6, rápidamente, vamos allá, Apocalipsis 12.
Dice la palabra. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Este es un ejemplo que quiero, es del 1 hasta el 6, pero a veces es es mucho, pero es la mujer y el dragón. Amén. Entonces toda es una persecución. Léalo en su casa, Apocalipsis 12 del 1 al 6. Es la persecución de Satanás por medio de Herodes. Entonces Satanás nos persigue. Estos son ejemplos, amén. En Juan 13:27 también, estos son ejemplos que cómo el enemigo nos persigue. Juan 13:27. Juan 13:27 dice, 13:27, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 13:27, dice, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate y haz lo que vas a hacer. Amén. Ese es un ejemplo de cómo los demonios entran. Entonces, en Judas entró cuando comió el pan y le dijo, haz rápido lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque lo iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los espíritus que gobiernan a cristianos, porque hemos estado hablando tal vez de personas que que son inconversas, pero también muchos dicen que no afecta, pero sí, cuando abrimos puertas afecta. En Hechos 8:18 podemos leer hasta el 24, pero nada más vamos a leer Hechos, el primer versículo, Hechos 8:18. Bienvenida, hermanita Ivoncita. 8:18. Dice, cuando Simón vio al espíritu se recibió. Cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Entonces vemos aquí que uno quiso comprar el poder. Entonces ese es un espíritu que gobernaba en esa persona, que no podía discernir que lo que es de Dios no se puede comprar. Lo que es de Dios viene del Espíritu Santo y no podemos comprarlo. Entonces lea todo eso, Hechos 8:18 al 24. Entonces vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 32. Vamos a estar leyendo Biblia. 32. Deuteronomio 32 a 32. Gloria a Dios. 32. Aquí habla de la amargura. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Y el 33 también. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Mire cómo relata el Señor la amargura aquí en Deuteronomio. Romanos 3, 12 y 14. Romanos 3, 12 y 14, hasta el 14. Dice, no todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
sus pies se apresuran para derramar sangre. Este Romanos 3, 12 también es el Salmo 10. Este es el Salmo 10 y también viene una parte del Salmo 14. Salmo 10, Salmo 14 y creo que hay otro salmo más que hablan de esto. Y aquí viene en Romanos 3. Entonces dice que cómo habla, es terrible como habla el Señor, ¿verdad? Que dice que veneno de áspid. ¿Qué es un áspid? Es una serpiente. ¿Leíste del 14 a cuánto? Del 12 al 14. Dice que es veneno de áspid y hay debajo de sus labios. Esa es la amargura, como habla la persona cuando está enojada. Entonces, esto es lo que la amargura opera de una manera satánica, amén, en el ser humano. Entonces, hay un relato de una persona que no sé si la han oído. Hay un relato que esa mujer tuvo, ¿cómo se llama? VIH. Entonces, ella dicen que fue y se acostó con muchísimos hombres. Era la amargura que traía. Y infectó a todo mundo. Eso, así es la amargura. Tal vez pudo haber tenido una cura, pero ella prefirió ir a hacer daño ¿por qué? Porque se la contagió a alguien. Ella no tuvo la culpa, creo que fue el esposo, y ella contagió a toda la familia. Bueno, no a toda, pero a una parte y a muchísima gente más. Entonces, esa es la amargura, que no hay un sosiego en el alma. Entonces, lo que hace una de las fortalezas que tiene la amargura es la falta de perdón, cuando no perdonamos. Y en Hebreos 12:15, rápidamente leemos ahí, Hebreos 12:15. Gloria a Dios. Aleluya. No encuentro los Hebreos. Aquí lo tengo. Dice, mirad bien, mire bien, esto es tan importante, este versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es alcanzar la gracia de Dios? Perder la salvación. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, podemos dejar de alcanzar la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la amargura cautiva el corazón, lo agarra, lo detiene, lo como cuerdas, lo tiene como en cárceles. Entonces, esas son las manifestaciones de la amargura. Que hay rencor, hay daño. Y tenemos hasta una lista, ¿verdad? Hacemos lista de quienes nos han hecho daño, o tal vez hasta mental. Entonces, podemos mencionar familiares, podemos mencionar hermanos conocidos, y inmediatamente podemos recordar lo que Él nos hizo. Y tenemos una lista de la razón por la que yo no quiero a esa persona. No vemos lo bueno, estamos viendo lo malo. Entonces, estamos... tal vez sea verdad lo que esa persona tiene, tal vez sí es lo que nosotros decimos, pero es ahí donde está la amargura, que nosotros no debemos de decir. Y mire, cometemos muchos errores y el Espíritu Santo nos llama la atención. El otro día hablaba con alguien y decía, no hablemos de eso, porque sentí como que el Espíritu me llamó la atención para no hablar. Así es como el Espíritu Santo nos trata de detener nuestra boca, de detener nuestros pensamientos, de detener tal vez el enojo que está dentro, para hablar de una persona de una manera denigrante, porque estamos denigrando su vida, estamos denigrando su persona al nosotros manifestar el enojo que traemos dentro. Estamos manifestando la falta de perdón todavía.
Y duele que uno le digan eso, pero es la verdad y tenemos que ser sinceros porque queremos que realmente salga esa falta de perdón dentro de nosotros. Entonces, cuando la amargura ya entró al corazón, cuando la amargura ya cautivó el corazón, crea también como una memoria y ahí está dañando esa memoria. Vienen esos recuerdos, esos pensamientos por hasta escuchando una música, escuchando una palabra, escuchando a alguien que pelea, alguien que grita, y recuerdo esa amargura, recuerdo ese dolor y viene y activa y trae más daño. Son como pensamientos dañinos. Amén. ¿Qué es lo que hace? Ese pensamiento viene, ese espíritu viene y me está molestando con ese dolor, con ese recuerdo, y abre más, trae más. ¿Para qué? Para que venga y nos dañe más aún, para que nos venga a destruir aún más. Entonces, uno trae a otro. Entonces, la segunda fortaleza es el resentimiento. Entonces, traemos ese resentimiento y empezamos a decir: ¿cómo me hicieron daño? Me han hecho mucho daño, he sufrido mucho. ¿Por qué? Porque se vivió. Quieres mantener vivo ese recuerdo, quieres mantener vivo ese combustible que les decía ahorita empezando, ¿verdad? Que tú ves un gas y le prendes así una chispa y ¡pum!, explota. Tú quieres tener eso ahí, esa llama, ese combustible ahí todo el tiempo prendido. ¿Por qué? Porque quieres se acomoda el alma a sufrir, al decir: ok, yo me siento bien así, por el daño que me hicieron no puedo perdonarlo. Y para muchas personas a veces es imposible, porque humanamente no lo puedo hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Entonces hay resentimiento. ¿Contra quién? Contra quien me hizo daño. Entonces, no podemos parar de pensar en esa persona. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Estamos piensa en esa persona, en lo que me hizo daño. Y le habla a alguna amiga y mira que me hizo daño, bla, bla, bla. Le habla a alguien más y mira que me hizo... O sea, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, no paramos de pensar y no paramos de hablar y no paramos de criticar a esa persona. Entonces, o estamos muy tranquilos si alguien menciona y viene otra vez, ¿verdad? Y toda tu vida, todas tus emociones y toda tu felicidad, si estabas contenta, pues ya se fue. ¿Por qué? Porque ya está la amargura, el resentimiento. Ahora, no es algo psicológico. Mucha gente lo toma como si es algo psicológico. No, es una enfermedad. El corazón se enferma, el corazón está enfermo, y aquí el único que sana el corazón es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la falta de perdón, el resentimiento que está trayendo descontrol en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, gente, ¿qué es lo que hace también la amargura o el resentimiento? Que te apartas de la gente. No quieres ya ser lastimado, entonces te pones como un caparazón, empiezas a llenarte de miedo porque te van a lastimar, porque no quieres que te diga nada, porque me dañaron tanto, entonces ya me alejo de la persona, me quedo sola. Nos hacemos como víctimas también, una actitud de víctima. Y no, es que no quiero que me lastimen, pero no quiero lastimar a nadie. Entonces es como victimizarnos. Entonces también viene el temor y el rechazo. El temor y el miedo a ser rechazado. El temor de ser humillado otra vez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Nada más crítica y dolor hacia las personas que nos hicieron daño por la misma amargura que ya está tomando el control en el corazón. Entonces empiezan muchos a tener incredulidad y tampoco creen las personas que le hablan. Entonces empieza a llorar demasiado, y de ahí vienen muchos demonios también. Entra ¿cómo se dice?
la ansiedad y la depresión. Eso es algo que también va junto con la amargura. ¿Por qué? Porque tienes tanto daño, tienes tanto dolor, que también esos espíritus pueden entrar. Entonces, por lo mismo que está lastimada la persona, por lo mismo que ha sufrido, entonces eso hace que se vuelvan en contra de ti. Tanta sensibilidad que hay dentro de ti por la crueldad, y claro que sí pasa. ¿Por qué? Porque se portaron mal contigo, porque te hicieron daño, porque fueron cruel contigo. Pero al principio leímos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que perdonemos. Entonces, para que no lleguemos a este grado, para que no lleguemos a estar criticando a todo, a burlarnos también, a despreciar también, y no nada más a personas alejadas de nuestra familia, sino también a madres, a padres, a suegros, a esposos, a esposas. O sea, esto es así. Cuando ya viene la amargura, ya no importa si eres cristiano o si sabes la Biblia, porque ya tu corazón se llenó de tristeza, de dolor, de angustia. Entonces, hay otros dos espíritus más, aparte del resentimiento, de la amargura, que es una fortaleza, y es la venganza y la ira. Entonces, estamos hablando que la amargura es el resentimiento, es la venganza y es la ira. Entonces, si te fijas cómo los espíritus demoníacos empiezan a operar en la mente, empiezan a operar en el alma, en el corazón, en la voluntad, en las emociones. Entonces, la ira y la venganza, ¿qué es lo que buscan? Buscan cualquier oportunidad para causar dolor a la otra persona, a la persona que nos hirió, a la persona que nos dañó, a la persona que nos ofendió. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra mente? Empieza a maquinar cosas, a imaginar cosas. Entonces, es como empiezas a imaginar cómo te vas a vengar, qué es lo que le vas a decir, cómo lo vas a hablar, la intención del corazón, cuál es la intención al hablar cuando está esa persona cerca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que nos convertimos como si estamos cazando a la persona, así como cuando caza un venado y está así en la mira, así estamos, tratando de cazar a esa persona. ¿Por qué? Porque quiere hacerle daño. Entonces, ¿qué es lo que viene cuando tú quieres vengarte? Bueno, puede ser que una de las venganzas sea el adulterio, o hasta matar. Estos son extremos muy grandes, pero una de las venganzas puede ser matar a alguien. Y vemos en 2 de Corintios 10:5. ¿Y cuántas veces no hemos visto eso? Que en familias, cuando se hacen daño, hay hasta asesinatos, o sea, hasta suicidios. Entonces son muy extremos, pero sí puede pasar eso. ¿Por qué? Porque quieres esa venganza. 2 de Corintios 10:5. 10:5. Uh-huh. Dice: destruimos a todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Uh-huh. Esa es en la versión Nueva Traducción Viviente. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, rápidamente voy a ir a la Reina Valera, que es la que más: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no estemos maquinando cosas en nuestros pensamientos y en nuestro corazón para hacer daño a esa persona. ¿Por qué? Porque se está planeando cómo voy a dañarlo.
a veces decimos, ay, fue un accidente. No, esas palabras fueron para golpear deliberadamente a esa persona, a dañarlo. Amén. Entonces, la venganza y la ira da más lugar al diablo y siguen entrando más demonios. Primera de Corintios 5:8, ahí donde estamos, Primera de Corintios 5:8. Dice, así que celebramos la fiesta y no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. De sinceridad y verdad. Y en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor dice, renueva tu mente, renueva el espíritu de tu mente. Que el Señor tome control para que nosotros no queramos tener esa venganza, no tengamos esa ira en nuestro corazón, porque nos va a destruir. Voy a ir rápidamente a Tito 3:3. Tito 3:3 dice su palabra así. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero si se fija, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Ya no lo somos. Ya el Señor quiere que quitemos la malicia. Y no terminamos, pero estos versículos, Primera de Pedro 2:1, vamos rápidamente. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos transformados, que dejemos ese sed de venganza, esa ira dentro de nuestro corazón. Entonces, nos corrige el Señor aquí. ¿Para qué? Para que saquemos la amargura, la venganza, la ira, que nos va a ir a destruir. Entonces vamos muchas veces nosotros también decimos, yo puedo perdonar, pero no olvido, ¿verdad? Yo no perdono, yo no me pongo a cuentas. También esas son frases que nosotros decimos. Yo perdono, pero no olvido. Sí, yo perdono, pero no olvido. Ahí está el dolor. Bienvenida, hermana Joana. Y muchas veces nos escudamos, no, es que esa amargura, ese resentimiento, esa venganza, esa ira, ya se lo entregué a Dios. Y también esa persona tiene fallas igual que yo. Entonces, otra excusa también es de que, mi mamá y mi papá pues hicieron lo que pudieron, que Dios los perdone, ¿verdad? Dios tenga misericordia de ellos. Entonces, bienvenida, hermana Marisela. Entonces también cuando nos llama la atención nuestro pastor o el líder espiritual, ¿verdad? Decimos, no, el pastor no está para juzgarnos. El único que juzga es Dios cuando nos quiere corregir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos justificando para que nosotros le hagamos daño a esa persona. No quiero que nadie me juzgue, no quiero que nadie me diga nada, porque yo estoy herida, porque a mí me dolió, a mí me hirieron, a mí me hicieron daño. Entonces ahí está la fortaleza de parte del enemigo, que no quiere destruirla, que esos demonios que están ahí guardando esa fortaleza están ahí tratando de que no seamos libres. Entonces tenemos que esforzarnos y clamar al Señor para que realmente venga la libertad a nuestra alma. Entonces, gloria a Dios. Viene un quinto espíritu que es el odio. El odio. ¿Cómo es el odio? Bueno, ya fue la falta de perdón, el resentimiento, la ira, la venganza. Entonces ya reforzaron la amargura y entonces sigue el odio.
El odio se nutre de los demás demonios. Entonces, empieza las imaginaciones, las acusaciones mentales también. ¿Qué es lo que te dice el odio? Eres un dejado, eres un tonto, todos se están burlando de ti, no vales nada. El odio dice, me voy a poner a cuentas por lo que me hicieron, por lo que me hiciste. Todas esas voces, ese espíritu de odio. No te dejes, mira, haz esto, haz lo otro, para que esa persona quede avergonzada. Eso es el odio. Entonces, estos son ataques infernales, estos son tormentos. Tal vez la persona no se da cuenta que está siendo atormentada porque tiene tanto coraje, tiene tanto orgullo, porque ya ahí viene también el orgullo. ¿Por qué? Porque se lastimó, porque lo ofendieron. Entonces dice, no, yo valgo, yo soy, ¿verdad? Y empieza ese orgullo también a fluir. Es como una presión mental, tiene una presión, la están presionando. Entonces el odio, muchas de las personas dicen, no, aquí nada más puede estar uno, no los dos. Entonces, por eso, y hablando ministerialmente también se da, de que hacen caer a la otra persona, de que la quitan, de que le hacen daño. Estamos hablando también de cristianos que tienen odio por algo que les hicieron, resentimiento, no hablaron, como dijo en el primer versículo, que teníamos que hablar unos con otros para resolver los problemas. No se hablaron, no se resolvió el problema, y entonces yo ya quiero destruir a esa persona, yo ya quiero que se salga hasta de la iglesia, ya no podemos estar los dos juntos. Cuando son personas, cuando son esposos, cuando son familia, también, ¿verdad? Que se vaya y que no podemos vivir juntos. Ajá. Entonces, aquí entonces ya no tenemos el carácter de Cristo, ya tenemos un carácter de un anticristo. Entonces, ¿por qué? Porque leíamos ahorita en Tito 3:3, ¿verdad? Éramos, ya no somos, éramos hijos de desobediencia, pero ya no lo somos. Entonces el Espíritu Santo se empieza a movilizar para eliminar esas cosas. Ay, cierra la puerta. Por favor. Para eliminar esa amargura. Y tenemos más versículos que se los voy a dar para que ustedes los lean allá. Génesis 27:41. Bueno, ese sí lo voy a leer rápidamente. Es que son muchos versículos que ayudan para que nosotros podamos ser libres, porque recordemos que la palabra liberta. Génesis 27:41. Dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire bien, estamos hablando de Jacob y Esaú, que Jacob es el patriarca. ¿Y quién lo quería matar? Su hermano. Entonces, esto está en la Biblia, de un patriarca. Entonces, imagínense, tal vez alguien nos haya querido matar también. Génesis 37:7. Sí me gustaría leerlos, voy a tratar de leerlos. Génesis 37:7. Dice la palabra así: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Estos son los sueños de José, que se inclinaban los demás manojos, y se enojaron los hermanos porque decían: ¿cómo que nosotros no vamos a inclinar a ti? Empezó el enojo, el odio hacia José, y después hablaremos de esa historia. Esther
Gloria a Dios. Esther 3, 5, 6 dice la palabra. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces Amán, ¿qué hizo? No nada más ya iba por Mardoqueo, iba por todo el pueblo, y muchas veces no nada más vienen por nosotros, quieren venir por toda nuestra familia. Amén. Entonces en Marcos 6, 18, 19 es otro ejemplo. En Hechos 23, 12 también es otro ejemplo. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué se manifiesta? El fruto total de la amargura. Ya fuimos paso por paso, aquí ya es un fruto de la amargura. Entonces, el número 6 es la violencia, y el número 7 es la muerte o asesinato o suicidio. Entonces ya esto es muy diabólico, ya esto es una manifestación de amargura. Éxodo 21, 14, 15, Mateo 15, 19, Juan 8, 44 y Primera de Juan 3, 12 al 15. Esos son los versículos que lo tenga para que lo lea. Nada más voy a leer Primera de Juan 3, 12 al 15, y la palabra dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí vemos, vea, aquí nos habla que cuando Caín mató a su hermano, ¿por qué? Caín era del maligno. Entonces, no nos extrañe que también a nosotros nos aborrezcan. Ahora, cuando con asesinar, no nada más matar, sino con la lengua también se asesina, con la lengua también se mata. En Santiago 3, del 1 al 12. Nada más vamos a leer el 1, porque es mucho, pero es Santiago 3, del 1, dice, y aquí habla de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos, que leímos lo primero, ese ya habíamos leído, voy a leer el 3. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué está hablando el Señor? Del enojo, del odio, cuando hablamos palabra contra alguien. Cuando decimos, podemos también dañar de tal manera que podemos destruir a esa persona. Por eso el Señor le llama también como si fuera una muerte espiritual. También cuando hablamos a los hijos, que les decimos, ay, es que eres esto y lo otro. O sea, también eso. También empezamos cuando ya está el corazón con amargura. Empezamos a tener también despecho, somos traicioneros, viene el desánimo, el sufrimiento, ya no hay un valor hacia la vida, ya no amamos la vida, ya no hay razón para vivir. Mucha gente dice, ¿de qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Ya qué? Ya sufrí, ya estoy viviendo lo que tengo, yo creo merezco esto que tengo. ¿Por qué? Porque está la herida dentro, porque hay una herida que no ha sanado. Entonces muchas personas se van al alcohol, a la drogadicción, al adulterio, se separan completamente de la iglesia. Ya no quieren saber nada de Dios, es como si Dios tuviera la culpa,
quebrantan ese compromiso que tuvieron con Él, ya no quieren seguirlo, ya no quieren escuchar a ningún hermano, también dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de servir al Señor, sueltan el ministerio. Y no nada más lo vemos en hermanos, en pastores, sueltan el ministerio, se cansaron, ya hay una prostitución espiritual, se van al mundo, ya no se envuelven en las cosas del Señor, sino ya se empiezan a envolver en las cosas mundanas. Entonces hay un suicidio en la relación con Dios, con la iglesia, con los hermanos, y viene la muerte espiritual. Eso es muy peligroso. Este es el fruto final de la amargura, la muerte. Vemos también en Mateo 12:34. Mateo 12:34. Ya ahí una amargura se posiciona del corazón. Entonces, por medio de la amargura también se cae en una maldición. ¿Por qué? Porque ahora son hijos de borrachos, hijos de drogadictos, hijos de amargados. Uh-huh. Dice generación de víboras, y cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uh-huh. Entonces ya ahí ya está ese corazón contaminado, ya no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque esos que estuvieron cuidando ese muro de la amargura ya se posicionó completamente de esa persona. Entonces decíamos de las herencias, ya ese hijo dice, no, es que mi papá fue alcohólico, mi papá fue drogadicto, me hicieron que yo fuera, me hicieron sufrir mucho mis padres, nunca voy a ser como ellos. Pero sin embargo vienen a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hubo una herencia. Entonces, muchos homosexuales y lesbianas, y el otro día hablábamos de eso, es porque tuvieron odio hacia sus padres, porque los padres los maltrataron. Y entonces era tanto el enojo que se hicieron por ese odio que tenían los padres homosexuales o hubo lesbianismo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Ya hablamos todo lo que contaminó el corazón paso a paso. Ahora, ¿cómo vamos a tratar la amargura para que salga del corazón? ¿Qué pasos el Señor nos da? Bueno, uno de los pasos muy importantes es reconocer que tengo amargura. Reconocer que yo he fallado ante el Señor. Arrepentirme verdaderamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que venir con un corazón sincero. Tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, humildes ante su presencia. Personas que traen amargura y piensan que no traen amargura. Entonces, tenemos que pedir discernimiento y que nos ayude el Señor para salir de esta situación. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguna deje de alcanzar la gracia de Dios, como lo habíamos leído ahorita, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, una persona que tiene amargura es una persona que está ciega. Entonces, ¿por qué? Porque se justifican. Entonces hay que pedir al Señor que abra mi entendimiento, que abra mis ojos, que yo pueda entender que hay amargura dentro de mí, para que yo pueda sacarlo, porque si yo no lo reconozco, el Señor no puede hacer nada conmigo. Tengo que reconocer que yo he pecado contra Él, he pecado contra la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos de la iglesia, tal vez contaminé a otras personas con mis palabras, con mi enojo, hablé lo que no debía de haber hablado, asesiné, mutilé a personas, las destruí. Entonces, y recordemos que cuando nosotros matamos a alguien con la palabra, también es como si matamos
alguien físicamente y no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Entonces vamos rápidamente a Éxodo 20:13. Hay muchos versículos que siento que son bien importantes, aunque sea un poquito larga ahora esta enseñanza, pero siento que son importantes. Perdón, ¿Éxodo qué? Ahí voy. Éxodo 20:13. Gracias. Y dice la palabra del Señor así. Uno de los mandamientos dice, no matarás. Y no matarás física, pero tampoco espiritualmente. Con nuestra boca. Romanos 1:29, rápidamente. No sé si a alguna le está hablando el Señor, pero a mí sí. Por eso quiero leer todos los versículos, lo más que pueda. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El Señor está hablando bien fuerte a nuestra vida esta tarde, pero para que nosotros quitemos de nuestro corazón la amargura. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la amargura? Hay falta de amor a nuestro prójimo, pero también a nosotros mismos. La amargura también hace que no tengamos misericordia ni que tengamos gracia. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir después de cómo tratar a una persona con amargura o cómo tratar con personas amargadas. Pero aquí terminamos y vamos a hacer una oración. Amén. Hemos estado hablando bastante de lo que es la amargura, de cómo se hicieron las fortalezas, de cómo fue avanzando, ¿verdad? Estos espíritus, y nada más los voy a repetir para recordarles. Era la falta de perdón, el resentimiento, la venganza, la ira, el temor, el odio y la muerte o asesinato o el suicidio. Entonces vamos a orar. Amén. Ahí donde está, repita conmigo esta oración. Y ahorita vamos a seguir renunciando. Gloria a Dios. Amén. No sé si están, nada más levántenme una manita si están listas para repetir esta oración. Gloria a Dios. Amén. Repita conmigo esta oración. Me arrepiento de toda crítica que he hecho contra otras personas, incluyendo mi madre, mi padre, esposo o esposa, hijos, amigos, pastores y líderes políticos. Yo me doy cuenta y reconozco que son pecados y pueden resultar en maldiciones contra mi vida. Yo te pido que me perdones y te pido que tú bendigas a todas las personas que he criticado. Yo rompo todas las maldiciones que se establecieron por medio de esto y las pongo bajo la sangre de Cristo y cancelo todo espíritu relacionado y conectado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y vamos a estar renunciando. Amén. Respire y suelte. Respire y suelte.
En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, renunciamos en esta hora, Padre bendito, a todo espíritu guardián, a todo espíritu portero que ha estado cuidando esas fortalezas de la amargura. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos tus ángeles guerreros que los aten, Señor, que los lleven a los abismos. En el nombre de Jesús, todo guardián que no permite que la amargura salga de mí, ahora, Señor, clamamos esos ángeles que sean atados, Señor amado, esos demonios, que tus ángeles los aten a esos demonios y los lleven a los abismos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, yo perdono, Señor amado, a quien me hizo daño. Perdona a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Perdono al vecino, a la vecina, perdono a mi exmarido, a mi esposo, perdono y diga quien tiene que perdonar. Perdono a mi hija, a mi hijo, en el nombre de Jesús. Perdono al que no fue mi esposo, lo perdono en el nombre de Jesús, Señor amado. A mi suegra, a mi suegro, los perdono con todo mi corazón. A mi hermano, al pastor, al profeta, al líder, perdono en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo el que me hizo daño, yo lo perdono, Señor amado, y pido perdón, mi amado Rey, por todo aquello que yo también hice en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy renuncio voluntariamente al enojo, hoy renuncio a la angustia, hoy renuncio a todos problemas también de enfermedad que entraron por esta amargura, a todo dolor de cuerpo, todo problema en las articulaciones, problemas en los huesos, problemas en el corazón. En el nombre de Jesús renuncio a tener un corazón de piedra, renuncio a la crítica, renuncio a la murmura, renuncio al odio, a la ira, a la venganza. En el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio a la depresión, renuncio a la desesperación, a la tristeza profunda, al dolor profundo, renuncio a la destrucción, renuncio al desánimo, renuncio a la desesperanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, a las enfermedades, cualquiera como se llame, al cáncer, lo renuncio en el nombre de Jesús. A ser desconfiado, lo renuncio. A ser un detractor, a tener rebeldía, renuncio a toda rebeldía, a la envidia, a los celos, en el nombre de Jesús. A la fatiga extrema, al rencor, lo renuncio en el nombre de Jesús. A la insensibilidad, a ser irritable en todo momento, lo renunciamos en el nombre de Cristo Jesús. A todo tormento mental, renuncio al tormento mental en el nombre de Jesús. Renuncio al asesinato que yo hice con mis palabras. Lo renuncio al dolor físico, al dolor del alma. Lo renuncio a la rabia, al coraje, a la rebelión. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A la raíz de amargura, renunciamos a la raíz de amargura en el nombre de Jesús. Señor, saca todo lo que está ahí enredado en nuestro corazón, en nuestra alma. Señor, saca esa raíz, aunque duela, amado Rey, sácalo en el nombre de Jesús, Señor amado. Que no se quede nada en nuestro corazón, que no se quede nada en nuestra alma, que sean cortados todas esas raíces, todos esos hilos, Señor amado, que nos estuvieron atormentando, que nos estuvieron dañando, que nos estuvieron cautivando en el nombre de Jesús, Señor, que sean cortados de raíz, Padre amado, con la iniquidad, con la oscuridad, en el nombre de Jesús, que salga ahora toda amargura de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestra alma, ese deseo de venganza, ese odio que tal vez lo disfrazamos de dolor, de tristeza, que salga en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Rey, de la mente, Señor, en el consciente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente, que salga de todo nuestro ser en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya.
toda rabia, todo enojo contra mí misma, contra Dios. Renuncio al enojo contra Dios, renuncio al fracaso, renuncio a toda esa amargura que me hacía sentir tan humillada, tan dolida. En el nombre de Jesús, sale ahora fuera esa humillación, esa tristeza, ese desánimo. Toda acusación, toda condenación sale en el nombre de Jesús. Espíritu de ofensa, espíritu de ajenjo, de acusación, de lucha, en el nombre de Jesús, de cansancio fuera, del rencor fuera, de espíritu de víctima, de ser víctima, todo el tiempo de sentirme víctima, sale fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de ese dolor porque me violaron, porque me abusaron, porque mi madre no me quiso, por el rechazo, fuera en el nombre de Jesús. Yo decido perdonar, sale. Yo renuncio al rechazo, renuncio al dolor de la violación, renuncio al aborto en el nombre de Jesús. Renuncio, perdona si aborté, perdona si tuve deseo de abortar, fuera esa amargura en el nombre de Jesús, esas raíces de adentro, porque todavía el enemigo viene y reclama, pero en esta hora el Señor viene y rompe esas cadenas, rompe las ligaduras, las ataduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo título, acta y decreto que el enemigo había levantado en el infierno, en el Abadón, para destruirte, para amarrarte, para que no siguieras en el ministerio, para que salieras de la iglesia, para que no oyeras a tus hermanos, para que no escucharas al Espíritu Santo. Ahora se cancelan, se destruyen, se queman por el fuego de Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, porque Jehová es Roy, Jehová Roy es Jehová el que nos guía. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret se deshace todo espíritu de muerte, toda herida profunda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de muerte prematura fuera, espíritu y legión de muerte fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Ángeles guerreros deshagan ahí donde están mis hermanas todo techo de bronce, todo piso de hierro que había estorbado por esa herida, que había estorbado por esa amargura y no llegaba la bendición. Ahora en el nombre de Jesús se corta, se deshace todo techo de bronce, todo piso de hierro, y empieza a venir la bendición de Jehová en el nombre de Jesús. La bendición de Jehová, todo decreto que levantaron contra nosotros en el infierno se deshace, se quema, se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo decreto, agarra un papelito, cualquier papelito, agarra una hoja, amén, en el nombre de Jesús. Y así como se rompe, aleluya, cualquier hojita, así como se rompe este decreto, título y acta en el mundo físico, se hace en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús se deshace, se quema lo que se habían escrito contra nosotros desde el infierno, se corta, se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda pobreza, escasez, miseria que vino, esas herencias generacionales que vinieron con la amargura a nuestras vidas o a nuestros hijos, se deshacen en esta hora por la sangre del Cordero. Y échale sal también en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Y con esta sal, Señor, símbolo de pacto perpetuo, se seca, se asola y se destruye lo que había levantado el enemigo contra nosotros. Y hemos renunciado, amado Rey. Hemos renunciado, Señor amado. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nos llenes. Nuestra casa ha quedado vacía, Señor Santo. Llénanos, llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Señor amado. Necesitamos de tu unción.
Gracias por el perdón, gracias por sacar lo que había en nuestro corazón. Gracias por deshacer esa amargura, Señor. Y tu palabra dice que hay decretos buenos, decretos nuevos, Señor, como lo hizo aquel rey de Esther, que hizo un nuevo decreto de paz, de gozo, de benignidad, de paciencia. Los frutos de tu Santo Espíritu empiecen, Señor amado, a ser manifiestos sobrenaturalmente en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. El conocimiento, tu sabiduría, la misericordia, el servicio, Señor Santo, el corazón, Señor, que ya no es de piedra, sino que es de sangre. Como dice mi hermana, palpitante, amado Rey, que el amor, Señor amado, prevalezca para mi vida. Me amo, diga, me amo y amo a los demás. Me amo porque el amor cubre multitud de pecados. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por la libertad. Gracias por esta tarde de libertad. Aleluya. Porque el Señor ha traído nuevos renuevos. Es como una plantita que volvió a renacer. Estaba muerta, estaba deshecha, no había agua, estaba triste, estaba pisoteada, pero en esta hora hay un nuevo renuevo, hay una nueva planta, y créalo, que el Señor vuelve a dar vida, aleluya, y ya no va a ser esa raíz de amargura, sino va a ser como ese árbol que está plantado a las corrientes, al agua del Espíritu Santo, que siempre está limpiando y limpiando. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu unción. Dígale: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por traerme a la libertad, aleluya, por sacar esos demonios de mi alma que me atormentaban. Gracias, amado Rey. Ayúdame, Señor Santo, a entender tu palabra. Ayúdame a no salirme de tus propósitos eternos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, amado Rey. Atamos la venganza, el ataque, el contraataque. Atamos todo lo que se quiera levantar contra nosotros por esta liberación, y la sellamos con tu preciosa sangre, porque por los méritos de Jesús es porque nosotros podemos estar libres. Gracias, Padre, Hijo, dulce Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Si este mensaje bendijo tu vida, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Déjanos tu petición de oración en los comentarios. Estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Ministerio Internacional Mi Vida Nueva con la pastora Flor Soriano.